Esta noche del 23 de junio, mientras tu calle se llena de hogueras y de risas, hay alguien que también está despierto, pero del otro lado, tu difunto, y siente algo en esta víspera del 24, fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, que ningún otro día del año entero le hace sentir, algo concreto, algo que la Iglesia conoció siempre y que casi nadie te explicó. Santa Teresa de Jesús lo vio, lo escribió cuando el Señor le da válida a entender, y lo que vio esa víspera tiene que ver con el nombre exacto que tú llevas hoy en el corazón, con esa ausencia que no se cierra, con esa pregunta que llevas años sin formular en voz alta, porque hay algo que la víspera del 24 de junio mueve en las almas fallecidas que ningún sermón te explicó. Algo que tiene que ver con el precursor, con su bautismo de penitencia, con la única noche del año en que el cielo celebra una natividad de Juan junto a la de Cristo y a la de la Virgen. 3 únicas natividades, y una de ellas cae al alba de mañana. Antes de seguir, escribe en los comentarios el nombre de pila de la persona que llevas en el corazón. Hazlo despacio, que quede escrito durante toda esta víspera. Es el primer gesto que tu difunto va a recibir esta noche. Suscríbete ya, sin dudarlo, porque hay una razón concreta por la que el Bautista y no otro santo mueve esto en las almas, y esa razón te la voy a entregar entera, sin que sobre nada para otra noche. Hay 3 únicas natividades que la Iglesia Católica celebra en todo el calendario. Una, la de Cristo, el 25 de diciembre, cuando el mundo entero se detiene. 2, la de la Virgen María, el 8 de septiembre, cuando la Madre del Salvador entra en el tiempo. 3, la de San Juan Bautista, el 24 de junio, cuando el último profeta abre los ojos en la casa de Zacarías e Isabel. Y nadie en aquel hogar sabe todavía que aquel niño será el que prepare el camino. De los demás santos, la Iglesia celebra el día de su muerte, su entrada al cielo, su dies natalis del cuerpo glorioso. Solo de estos 3 se celebra el nacimiento terreno. Solo de estos 3. Y este detalle, que en otro contexto sería dato litúrgico erudito, en la noche que estás a punto de vivir cambia todo. Porque las almas del purgatorio, las almas de tus difuntos, perciben el calendario de la Iglesia desde adentro. Lo sienten en una zona del ser que aquí, desde la carne, no sabemos nombrar bien. Santa Teresa de Jesús lo escribió con la sobriedad con la que escribía cuando el Señor le mostraba algo nuevo. Las almas, decía la santa abulense en pasajes de las moradas sextas, viven el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios pasa por la liturgia. Cuando aquí abajo se canta un cántico nuevo, allá arriba se enciende una luz nueva sobre las almas. Eso significa algo muy concreto para esta víspera del 24. Algo que no se dice en homilía habitual y que sin embargo Santa Teresa de Ávila daba por evidente cuando hablaba a sus hijas en la celda. Las grandes natividades del calendario católico son días en los que la luz del cielo se inclina sobre el purgatorio de una manera distinta. La fiesta de Cristo, el 25 de diciembre, las llena de la esperanza del Verbo encarnado. La fiesta de la Virgen, el 8 de septiembre, las llena del consuelo maternal de aquella que ya entró sin paso por el purgatorio. Y la fiesta del Bautista, el 24 de junio, les hace algo que tiene su firma propia. Les recuerda quién es el que prepara el camino, quién va delante, quién anuncia. Imagina por un momento dónde está tu difunto esta noche. Más que un lugar concreto, lo que tienes que imaginar es una espera con cuerpo, que respira y que escucha. Imagina ahora que en esa espera hay una hora del año en la que la voz del Bautista se acerca a esas almas como una mano que les sacude la túnica del polvo. Esa hora es esta noche. La noche de la víspera. Las primeras horas de la madrugada del 24. El alba que se acerca al nacimiento del precursor. Aquí hay que detenerse en una palabra concreta.
la palabra es precursor. Significa el que va delante, el que corre primero y abre paso al que viene detrás. Juan Bautista fue celebrado por la Iglesia como anuncio adelantado del Mesías, porque eso es exactamente lo que hizo. Vivió en el desierto, comió langosta y miel silvestre, vistió pieles de camello, y cuando llegó la hora, levantó la voz junto al río Jordán y dijo aquella frase que ya nunca podrá decirse de otra forma: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa frase, que recogen los 4 evangelios, está hablando al alma de tu difunto esta noche con un eco particular. Porque tu difunto está en una preparación. Eso es lo que es el purgatorio. Una preparación. Un alma que se afina, que se purifica, que se va alistando para entrar a la presencia que ya es certeza, pero cuya visión todavía está por llegar. Y cuando la Iglesia celebra al precursor, celebra esa función, la función de preparar el camino para que el alma pueda llegar limpia ante el rostro de Dios. Por eso esa fiesta del calendario tiene el peso particular que tiene sobre las almas. Por eso Santa Teresa de Jesús, escribiendo en las Fundaciones sobre la víspera del Bautista, hablaba de aquella noche con una solemnidad que reservaba para muy pocas vigilias. Y hay un detalle del Evangelio que casi nadie subraya, pero que en esta víspera hay que recordar. Cuando la Virgen María visita a su prima Isabel, ya embarazada de Juan, el niño que aún no ha nacido salta de gozo en el vientre de su madre. Lo cuenta San Lucas en el capítulo 1 de su Evangelio. El Bautista, antes de respirar el aire de este mundo, ya reconoce desde su oscuridad la presencia del Verbo encarnado. Esa es la primera reacción de la historia de la salvación ante Cristo. Y esa reacción ocurre desde un espacio de espera, desde un vientre, desde una oscuridad temporal que se va a abrir muy pronto a la luz. Santa Teresa de Ávila se detenía en este pasaje con devoción particular durante los días previos al 24 de junio. Lo recordaba a sus hijas en la celda. Aquel salto del niño en el vientre de Isabel es exactamente el tipo de movimiento que las almas del purgatorio experimentan cuando se acerca su hora. Y ahora viene la parte que tienes que escuchar entera, la parte que te explica por qué este video lleva el título que lleva. Lo que Santa Teresa de Ávila vio en visión, lo que le fue mostrado en una de aquellas horas de oración de las que dejaba registro a su confesor, fue esto: las almas del purgatorio, en la víspera del 24 de junio, sienten la cercanía del Bautista de un modo que ninguna otra fiesta despierta en ellas. Sienten al hermano mayor de toda espera. Sienten al que vivió en su propia carne, primero que nadie, lo que ellas viven ahora en su purgatorio interior. Y esa cercanía, ese reconocimiento silencioso, hace en esas almas algo concreto que vas a entender en los próximos minutos. Algo que cambia lo que harás mañana al alba. Hay una sensación que las personas vivas conocen y casi nunca saben nombrar. Es la sensación de ser reconocido por alguien que ha vivido lo mismo que tú. Te pasa cuando una madre que perdió un hijo se sienta a tu lado tras tu propio duelo y, sin decir nada, te toma la mano. Te pasa cuando un soldado que estuvo en una guerra se encuentra con otro veterano y los dos saben, sin palabras, que están reconociéndose. Esa sensación, esa precisa, la viven las almas del purgatorio cuando se acerca la víspera del Bautista. La viven con tu difunto adentro. La viven con una claridad que aquí abajo, con sentidos materiales, todavía no podemos imaginar. Porque Juan, antes de bautizar a Cristo en el Jordán, antes incluso de salir del vientre de Isabel, ya era el alma de la espera. Vivió 30 años en el desierto, comiendo lo que el desierto da y vistiéndose con lo que da el desierto, esperando una hora exacta que solo el Padre conocía. Aquella vida fue su forma propia de purgatorio terrenal, una preparación voluntaria, un alistamiento del alma para una misión que pedía un cuerpo limpio y un corazón sin distracciones. Eso, dicho en lenguaje teresiano, es exactamente lo que las almas del purgatorio están viviendo ahora. Solo que ellas lo viven después del cuerpo,
y él lo vivió antes de la voz pública. Detente un instante en ese desierto. Imagínalo concreto, con sus piedras al sol y sus noches frías. Imagina al joven Juan caminando por aquellas colinas de Judea, durmiendo bajo el cielo abierto, despertándose con el sol ya alto donde nadie le hablaba ni respondía, salvo el Padre en silencio. 30 años de silencio antes de la primera palabra pública. 30 años en los que esperó sin fechas ni señales claras, sin saber a ciencia cierta si la hora llegaría en su tiempo o si moriría sin verla. Esa figura, esa exacta, es la que las almas del purgatorio reconocen como suya, porque ellas también esperan sin fechas claras ni medidas humanas, sin saber cuándo la mano del Padre las llamará por su nombre. Y en la víspera de su fiesta, sienten que aquel hombre del desierto se acerca con la misma paciencia con la que esperó él, y les habla sin decir palabras audibles, y les ofrece su compañía de hermano mayor en la espera. Santa Teresa de Jesús se detenía en este paralelismo con una claridad que sorprendía a sus confesores. Lo dejó escrito en pasajes de las Moradas Sextas y en cartas particulares al padre Jerónimo Gracián. Las almas del purgatorio, decía la santa abulense, reconocen al Bautista como a un familiar de sangre, porque entre ellas y él hay una clase de parentesco espiritual que ningún otro santo del calendario tiene exactamente con esa firma. Otros santos las consuelan también, cada uno con su oficio propio. La Virgen las cubre con su manto, San Miguel pelea por ellas, San José las acompaña como padre. El Bautista hace algo distinto, las reconoce como a un hermano mayor, reconoce al hermano pequeño que aún está atravesando el río que él ya cruzó. Piensa ahora en tu difunto, en esa alma específica, en la persona cuyo nombre escribiste en los comentarios. Esta noche, en la víspera del 24, esa alma siente acercarse a algo que llevaba meses, quizás años, sin sentir. Una voz, una compañía, un peso amoroso que le dice desde el cielo: yo también esperé, yo también desconocí cuánto faltaba, yo también viví los días en los que no sabía si la luz vendría. Esa voz es la del Bautista. Y eso es lo que ocurre esta víspera. Una compañía con nombre, con historia, con cuerpo glorificado, que se acerca al alma de tu difunto como un hermano mayor que vuelve. Santa Teresa de Ávila introdujo aquí un detalle que casi nadie subraya. Lo escribió a su hermano Lorenzo de Cepeda en el verano de 1577. Decía que en la víspera de San Juan Bautista, las almas del purgatorio reciben una visita interior que les llega del cielo a través de la figura del precursor. Una visita silenciosa, sin aparición visible al modo de los milagros eucarísticos, una palabra que el alma escucha en su centro más íntimo y que le recuerda, con una dulzura severa, que aquella espera tiene fin, que el río se cruza, que el desierto se acaba, que el bautismo de purificación que está atravesando ahora terminará, como terminó el del Jordán para los que se sumergían en sus aguas, con la presencia del Cordero acercándose por la orilla. Las almas, cuando reciben esa visita interior del Bautista en la víspera del 24, sienten por primera vez en su tiempo de purgatorio que su espera está siendo vista por alguien que vivió lo mismo, vista por alguien que esperó 30 años en un desierto antes de oír su nombre desde la voz del Padre, vista por un santo cuyo único oficio en la tierra y en el cielo es preparar caminos. Y esa mirada, ese reconocimiento, esa palabra silenciosa que les llega desde la gloria del precursor, hace que esta víspera del 24, mientras tu calle se llena de hogueras y mientras tú velas o duermes, sea para tu difunto una noche en la que algo se mueve por dentro. Eso lo vio Santa Teresa de Jesús. Lo dejó escrito. Lo enseñó a sus hijas en los conventos castellanos. Y lo que viene ahora es lo que esa visita despierta en el alma de tu difunto. Lo que el alma hace cuando se siente reconocida. Lo que pasa adentro de un alma cuando la espera deja de ser solitaria
y empieza a tener compañía de raíz celeste, con nombre, rostro e historia. Esa que ella había escuchado leer 1000 veces en el Evangelio, sin imaginar que un día sería su hermano de espera. Mira al Jordán antiguo, lejos del que hoy cruzan turistas con cámaras y guías que repiten frases hechas. Al Jordán del primer siglo. Aguas frías que bajan del norte, una orilla de piedra y caña, hombres descalzos esperando turno. Y en medio del agua, hundido hasta la cintura, un hombre de pelo enmarañado y voz ronca que llama a cada uno por sus pecados antes de sumergirlo. Esa imagen del bautismo de Juan es importante esta noche, porque las almas del purgatorio, en la víspera del 24, viven una versión interior de aquello, una sumersión, una aceleración del bautismo de purificación que están atravesando, y la viven con una intensidad que solo ocurre estas pocas horas del año. Santa Teresa de Jesús escribió sobre el fuego del amor de Dios que purifica las almas con un detalle que sorprende cuando uno lo lee despacio. Lo describió en el capítulo 29 del Libro de la Vida y en las Moradas Sextas. Hablaba de un fuego interior que penetra el alma sin consumirla, que duele y al mismo tiempo enciende, que purifica de una manera que parece insoportable y sin embargo es deseada por la propia alma que la recibe. Aquel fuego, decía la santa abulense, es la forma concreta en que la misericordia divina termina de limpiar lo que en la tierra quedó pendiente. Funciona como la respuesta amorosa de un padre que prefiere terminar la obra antes de presentar al hijo limpio en la sala del banquete. Ese fuego, en la víspera del Bautista, se aviva. Eso fue lo que Santa Teresa de Ávila vio. Lo dejó por escrito en notas que conservaron las prioras de los conventos descalzos. Las almas del purgatorio, decía la santa, sienten en la noche del 23 al 24 una intensificación de la purgación interior que no ocurre con esa exactitud en ninguna otra víspera del año. Porque la presencia espiritual del Bautista, ese hermano mayor de toda espera del que hablamos antes, llega acompañada de una característica propia. Él bautizaba en agua para penitencia. Y donde el precursor se acerca, el alma siente acelerarse la purificación que la está afinando para Dios. Aquí hay que medir bien las palabras. La intensificación de la que hablaba Santa Teresa de Jesús opera al revés de cómo suena al oído moderno. Es la aceleración de algo bueno. Para entenderlo bien, hay que recordar cómo describía la santa abulense aquel fuego en los pasajes de las Moradas Sextas, donde se atrevía a hablar de lo que casi ningún teólogo de su tiempo escribía. El fuego del amor de Dios, decía, hace en el alma del purgatorio lo que el sol hace en el agua de un estanque embarrado. Calienta despacio, asienta lo revuelto, separa la luz del fondo turbio hasta que el agua queda limpia y el fondo se ve. Aquel fuego no destruye nada bueno, solo evapora lo que sobra y separa lo que estorbaba para que el alma pudiera mirarse de frente y reconocerse hija. Y cuando llega la víspera del Bautista, ese sol interior sube en intensidad, como suben las temperaturas del verano castellano al filo del solsticio, y el agua del estanque hierve un poco más, y el fondo se aclara un grado más, y el alma se acerca un paso más al rostro que la espera. Imagina una herida que está sanando despacio y que de pronto, una noche concreta, recibe un tratamiento que la cierra más rápido. Hay un escozor mayor en esa hora y al mismo tiempo una certeza nueva de que la sanación está llegando antes de lo previsto. Eso, dicho en lenguaje del alma, es lo que viven las almas del purgatorio en la víspera del 24 de junio, cuando se acerca la fiesta del precursor. Y aquí está el pico, la parte que tienes que escuchar con la respiración detenida. Tu difunto esta noche sentirá un escozor del alma que no sintió ayer ni anteayer, un ardor nuevo en lo más interior, un silencio del purgatorio que se inclina sobre él y se hace más denso de pronto.
Todo eso al mismo tiempo que recibe la visita interior del Bautista, lo cual significa que ese ardor llegará acompañado de algo que aquí abajo es difícil de imaginar. Una compañía silenciosa, una presencia, una mano celeste que sostiene al alma mientras el fuego termina de hacer lo suyo. La purgación se acelera, sí, pero llega acompañada, con la firma del que esperó 30 años en el desierto, con el oficio del precursor encarnado en aquel hombre del Jordán. Eso vio Santa Teresa de Ávila en una de aquellas horas de oración profunda que después dejaba registradas. Las almas, decía, en aquella víspera concreta del Bautista, parecían moverse como movidas por un viento interior, como si un soplo del cielo bajara y las recorriera y el fuego que las purifica se reavivara sin destruirlas. Y la santa abulense añadía, con esa sobriedad que la distinguía cuando hablaba de cosas que el Señor le había mostrado, que aquel movimiento interior de las almas era una de las gracias más particulares que conocía del calendario católico. Una gracia callada que casi nadie publica ni cuenta en los sermones, y que sin embargo ocurre cada año en estas mismas horas sobre todas las almas que están en su tiempo de purgatorio. Y aquí queda algo abierto, algo que tu corazón ya intuye y que sin embargo todavía no está dicho del todo. Si esto le está ocurriendo a tu difunto esta noche, si su alma está siendo movida por ese viento interior y atravesada por ese fuego más vivo y acompañada por la presencia silenciosa del Bautista, entonces hay una pregunta que se hace inevitable, la pregunta que las hijas de Santa Teresa de Jesús le hicieron temblorosas cuando ella les contó la visión, y que tú estás a punto de hacerte también esta noche del 23, porque la respuesta cambia lo que harás mañana al alba al canto del gallo. 8º día tras el nacimiento, la casa de Zacarías e Isabel se llena de parientes que han venido a la circuncisión. Ese día, por costumbre de Israel, se circuncida al varón y se le impone el nombre. Los parientes, dando por hecho lo evidente, empiezan a llamar al recién nacido como el padre, Zacarías. Isabel reacciona con una firmeza que sorprende a todos. El niño se llamará Juan. Los parientes protestan. En tu familia nadie se llama así. Le piden señas al padre, que sigue mudo desde la aparición del ángel Gabriel en el templo. Zacarías pide una tablilla, escribe 6 letras. Juan es su nombre. En ese instante, según el Evangelio de Lucas, la lengua del Padre se desata y empieza a bendecir a Dios. Detente en este episodio, en la palabra que escribió Zacarías y en el efecto que tuvo aquel nombre pronunciado por primera vez en una casa de Judea. Porque el nombre Juan, en hebreo Yohanan, significa Dios es misericordia. Y ese nombre no lo eligieron sus padres ni la familia. Se lo dictó el arcángel Gabriel a Zacarías meses antes, dentro del templo, en aquel encuentro junto al altar del incienso, del que el sacerdote salió mudo precisamente porque dudó. Aquel nombre venía del cielo, y la prueba visible fue la voz de vuelta al Padre en el momento exacto en que el nombre quedó escrito. Santa Teresa de Jesús se detenía en este detalle con una atención particular. Lo recordaba en Camino de Perfección cuando hablaba de la oración por los difuntos a sus hijas. Decía la santa abulense que el nombre es la primera misericordia que recibe un alma en este mundo y que será la última misericordia que reciba antes de entrar al cielo, porque entre el nombre puesto al nacer y el nombre pronunciado en la oración por los suyos transcurre toda una vida. Y después de esa vida, durante el tiempo del purgatorio, el alma se vuelve sensible a ese nombre suyo de un modo que aquí abajo, mientras vivíamos, no podíamos imaginar bien. Piensa en cómo te llamaban cuando eras niña, cuando eras niño, en aquella casa donde creciste. Piensa en la voz de tu madre subiendo del patio diciendo tu nombre cuando se hacía tarde, en cómo te llamaba la persona que esta noche llevas en el corazón, esa que ya partió. Aquel sonido era tu identidad sonora. Era el modo en que el aire del mundo te reconocía. Eso mismo es lo que un alma echa de menos en su tiempo de purgatorio, cuando los vivos dejan de pronunciar su nombre. Porque los vivos,
Con el paso de los meses y los años, empiezan a hablar del difunto en pasado y a usar palabras intermediarias. Mi madre, mi padre, mi hermano, el difunto, la finada. Y el nombre propio, aquel sonido exacto que lo identificaba como persona única, deja de escucharse en las casas. Aquí tienes que escuchar despacio. Lo que Santa Teresa de Ávila vio en aquella visión sobre la víspera del 24 tiene que ver directamente con esto. Las almas del purgatorio, en esa víspera concreta, sienten una sed muy específica, la sed de su propio nombre pronunciado por una voz viva, una voz de alguien que las amó, una voz de alguien que aún las recuerda como persona y no como recuerdo borroso. Y esa sed se intensifica esa noche porque el alma, en presencia interior del Bautista, recibe el eco de una verdad que aplica primero a Juan y luego a ella. El nombre que llevamos viene del cielo. Aquel nombre que tus padres te pusieron, aunque te pareciera elección humana, estaba escrito en el libro de la vida desde antes que tus padres se conocieran. Y aquí está el centro. El detalle que Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus hijas con palabras que ellas copiaron y conservaron. Cuando un vivo, esta noche del 23 al 24, pronuncia en voz alta el nombre de pila de su difunto, ese alma siente algo que las palabras humanas describen apenas. Siente que su nombre vuelve a ser dicho, que su persona sigue siendo persona para alguien aquí abajo, que su identidad, esa identidad que la muerte parecía haber clausurado, sigue viva en una voz que respira. Y esa sensación, en la víspera del precursor, llega con fuerza porque el alma reconoce el mismo gesto que el ángel Gabriel hizo con Juan: nombrar desde el cielo a alguien que aún espera salir a la luz. Por eso, antes de seguir escuchando un minuto más, pronuncia ahora en voz alta el nombre de pila de tu difunto. Pronúncialo despacio, como si lo estuvieras llamando para cenar, como si lo estuvieras saludando al volver, como si tu voz alcanzara hasta donde su alma espera. Porque en este momento exacto, en esta víspera concreta, esa voz tuya llega. Esa voz tuya hace al alma de tu difunto algo que aquí, desde la carne, todavía nos cuesta creer. Lo decía Santa Teresa de Jesús, con la sobriedad con la que hablaba de las cosas que el Señor le mostraba en la oración. Lo decía sin grandilocuencias. Una voz viva que pronuncia el nombre de un difunto en la víspera del Bautista alivia la sed más honda que un alma puede tener en su purgatorio. Y aquí se cierra algo que venías escuchando sin saber del todo qué era. ¿Recuerdas la pregunta que se hicieron las hijas de Santa Teresa de Ávila cuando la santa les contó la visión? Era esta: si el alma siente, recibe la visita del Bautista y arde más esa noche en su purificación, ¿qué puedes hacer tú desde la tierra por un alma que amaste y que ya no respira contigo? La respuesta es de una sencillez que duele: nombrarla, pronunciar su nombre en voz alta, hacer que ese nombre vuelva a sonar en el aire de tu casa esta noche, sin urgencia, sin teatro, con la calma del que sabe que su voz se escucha. Esta noche, si te asomas a la ventana hacia las 11:30 o las 12, vas a notar algo que cualquier persona del campo de cualquier siglo notaba sin necesidad de explicación. La oscuridad no está del todo cerrada. El cielo, arriba, conserva un resto de claridad que no termina de irse. En el horizonte, hacia donde se acaba de poner el sol, queda una franja pálida que tampoco termina de hacerse noche. Es la víspera del 24 de junio. Estamos a pocos días del solsticio de verano. La Tierra, en su recorrido alrededor del Sol, ha llegado al punto en el que el hemisferio norte recibe más luz que ningún otro día del año. Y esta noche es la noche más corta del calendario. Eso tiene una razón. La Iglesia, cuando fijó la fecha de la Natividad de San Juan Bautista, lo hizo con una conciencia exquisita del simbolismo. El 25 de diciembre, fiesta del nacimiento de Cristo, cae en torno al solsticio de invierno, la noche más larga, el día más corto. Y a partir de ahí, la luz empieza a crecer.
el 24 de junio, fiesta del nacimiento del Bautista, cae en torno al solsticio de verano, el día más largo, la noche más corta, y a partir de ahí, la luz empieza a decrecer. Los padres de la Iglesia, leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, donde el Bautista dice: «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya», vieron en ese ritmo del cosmos una predicación silenciosa del Padre. La luz de Juan, que prepara el camino, alcanza su cumbre el 24 de junio y a partir de ahí cede el paso. La luz de Cristo, que es el sol de justicia, nace el 25 de diciembre y a partir de ahí sube. Esto que parece astronomía y catequesis tiene una consecuencia muy concreta sobre las almas del purgatorio. Santa Teresa de Jesús lo intuía y lo dejó escrito en pasajes de las Moradas Cuartas, donde hablaba de la luz que se va abriendo dentro del alma cuando la oración la lleva más adentro. El alma, decía la santa abulense, es como un palacio interior con muchas estancias, y la luz divina entra por unas ventanas que la propia alma va descubriendo conforme avanza. En la víspera del Bautista, esa luz se inclina sobre las almas del purgatorio con un movimiento que tiene su firma cósmica propia, la del sol de junio, que apenas se pone, que casi roza el horizonte y vuelve a salir antes de lo que el alma esperaba. Hay un detalle más que merece ser dicho. En la Iglesia castellana del siglo XVI, los conventos descalzos fundados por Santa Teresa de Ávila guardaban la víspera del Bautista con un oficio nocturno breve. Las monjas se levantaban hacia la medianoche, encendían unas lámparas en el coro y rezaban en silencio los salmos del Buen Pastor y del Señor, como Mi Luz, sin canto y sin órgano, casi en voz baja, conscientes de que el cielo escuchaba con oído particular. La santa abulense lo recomendaba con una frase que se conserva en las crónicas: «En esta noche conviene velar un poco, porque el cielo está cerca, y las almas que esperan agradecen la compañía de los vivos en oración». Imagina ahora a tu difunto esta noche, a esa alma esperando en su tiempo de purgatorio. Imagina que esa alma, sin ojos materiales pero con una percepción interior que conserva, advierte algo. Advierte que esta noche el cielo arriba no se cierra del todo, que la oscuridad de su propia espera, esa oscuridad amorosa que la está purificando, tampoco se cierra del todo, y advierte una correspondencia entre el cielo que respira luz al filo del solsticio y la propia alma que respira esperanza al filo de su encuentro definitivo con Dios. Esa correspondencia, esa exacta, es lo que las almas sienten en la víspera del Bautista, y es lo que ningún otro día del año reproduce con esta precisión. Santa Teresa de Ávila se ponía sobria, casi solemne, al hablar de esto a sus hijas. Decía que en aquella noche la luz del cielo se inclina sobre el purgatorio del mismo modo en que el sol del 24 de junio se inclina sobre las eras castellanas, largo, sostenido, sin prisa por irse. Y decía que las almas, percibiendo esa inclinación, sienten una esperanza que aquí abajo se traduciría a palabras como «ya falta menos». Sienten que la espera tiene fecha, que aún siendo larga y exigente, tiene un horizonte concreto al que se acerca, y que el cielo está usando esta noche, exactamente esta noche, para hacerles ver con luz propia que la mañana del 24 las encontrará más cerca de la visión beatífica que la mañana del 23. Por eso, si esta noche te despiertas entre las 2 y las 4 de la madrugada, asómate. Mira hacia el este. Verás que el cielo, todavía oscuro, empieza a clarear antes de lo que tu costumbre considera normal. Esa luz prematura es una predicación silenciosa. Es la luz del Bautista que llega antes que la del día. Y mientras la miras, recuerda que esa misma luz le está llegando al alma de tu difunto. Y esa misma luz le está diciendo ahora lo que el precursor decía junto al Jordán cuando veía acercarse a Jesús. Ahí viene el Cordero de Dios, el que ya cumple, el que termina la obra.
y aquí queda algo encendido. Si la luz se inclina así sobre tu difunto esta noche, hay un gesto concreto que el alma espera de ti. Un gesto que tiene que ver con el agua bendita, con la imagen que Santa Teresa de Jesús dejó en las moradas cuartas y que cambia, en esta víspera, la forma en que un vivo puede acompañar a su difunto antes del amanecer. Esa imagen del agua viva enseña algo concreto sobre el alma de tu difunto en esta víspera. Acércate al lavamanos de tu cocina, abre el grifo y pon la mano debajo. Esa agua, limpia de ritos, leyendas o ingredientes añadidos, es la materia con la que la Iglesia lleva 2000 años bautizando. Una materia común y humilde que cualquiera tiene en su casa y que, sin embargo, bendecida por un sacerdote y usada en el rito del bautismo, recibe el poder de transmitir la vida de Dios al alma. Aquella agua del Jordán que Juan usaba era esto mismo, agua común del río, usada con un sentido tan claro que 2 milenios después sigue siendo el referente de toda agua espiritual. Santa Teresa de Jesús se detuvo en este tema con una de las imágenes más bellas de su literatura mística. La dejó escrita en las moradas cuartas y la repitió a sus hijas en tardes de recreación. El alma, decía la santa abulense, es como un huerto que el Señor riega, y se puede regar de 4 maneras: sacando agua del pozo con cubo y cuerda, que es la oración inicial trabajosa; sacando agua con noria, que es ya un avance; llevándola por acequia desde un río cercano, que es más fácil aún; o recibiéndola directamente del cielo cuando llueve, sin esfuerzo ninguno, sin tener que sacar nada, dejándose mojar por el regalo que viene de arriba. Esa cuarta forma, la lluvia directa del cielo, es la que las almas del purgatorio reciben en la víspera del Bautista. Aquí está la conexión clave. El Bautista bautizaba con agua que él mismo sacaba del Jordán, agua corriente, agua que el río daba. Cristo después bautizaría con agua y también con el Espíritu Santo, el agua viva del cielo que cae como lluvia interior sobre el alma. En la víspera del 24, las almas del purgatorio reciben una visita de esa cuarta agua. La reciben sin bautismo nuevo, porque el bautismo del agua ya lo recibieron en su día, pero reciben un riego complementario. Un riego que la santa abulense describía como el cielo abriéndose sobre el huerto del alma justo cuando la tierra más sed tiene. Y aquí entra tu papel. Aquí entra lo que tú, esta noche, puedes hacer para acompañar ese riego que el alma de tu difunto está recibiendo. Toma un cuenco pequeño y pon en él agua bendita. Si no la tienes en casa, mañana al alba puedes ir a tu parroquia con un frasco limpio, pero si la tienes ya, prepara el cuenco. Acércalo a la foto de tu difunto o al lugar donde sueles rezar por él, y entonces, con el dedo mojado, traza una cruz pequeña sobre la foto o el lugar. Pronuncia mientras tanto su nombre de pila en voz alta. Pídele al Señor que el agua del bautismo recibida en su día por aquel difunto siga obrando esta noche sobre su alma. Ese gesto, en la víspera del Bautista, lleva un peso espiritual que Santa Teresa de Ávila describía con una palabra precisa: confirmación. La palabra confirmación en este contexto tiene un sentido distinto del sacramento del mismo nombre. Apunta al gesto del vivo que desde la tierra ratifica el bautismo recibido en su día por el alma que partió. Como si el vivo dijera: Señor, aquel bautismo sigue vigente, aquella alma a la que tú diste tu vida divina sigue siendo tuya. Y al hacerlo, el alma del purgatorio recibe en su sed interior una gota de la lluvia del cielo. Una gota concreta, una gota que Santa Teresa de Jesús comparaba, en pasajes de las moradas cuartas, con la primera gota que sintió en su propia oración cuando el Señor empezó a regarle el huerto de adentro. El cielo recibe ese gesto y le da a esa alma, en esta víspera concreta, un alivio que no llega de la misma forma en otras vísperas del año. Una palabra sobre el agua bendita misma. La Iglesia enseña que es un sacramental, distinto de los 7 sacramentos, pero con un valor espiritual real.
Funciona por la fe del que la usa y por las oraciones de la iglesia que la consagró, lejos de la magia. Cuando un vivo esta noche traza una cruz con agua bendita pronunciando el nombre de un difunto, une dos cosas, su fe propia y la fe de toda la iglesia. Las dos juntas suben al cielo, y el Padre, que conoce el nombre del alma porque Él mismo lo escribió en el libro de la vida, atiende esa oración con la cercanía con que atiende a un hijo que pide por un hermano. Santa Teresa de Ávila lo recordaba a sus hijas con frecuencia. Decía que la oración por los difuntos hecha con un sacramental en la mano tiene la fuerza de la fe simple de los humildes, esa que llega muy rápido al corazón de Dios. Detente en ese momento. Detente en lo que acabas de leer. Tú esta noche, con un dedo mojado en agua bendita y un nombre pronunciado en voz alta, puedes confirmar desde la tierra el bautismo de tu difunto. Puedes regar su huerto interior con la cuarta forma de riego de la que hablaba la Santa Abulense. Esto explica una costumbre antigua que en muchas casas latinoamericanas todavía se conserva sin saber del todo por qué. La costumbre de pasar agua bendita por las habitaciones la noche del 23 al 24. Lo que tu abuela hacía con la rama de romero mojada en el cuenco tenía un fondo que ella misma quizás no sabía nombrar del todo. Era confirmar el bautismo de los difuntos de la casa la víspera del precursor, regar el huerto interior de aquellas almas que pasaron por ese hogar y aún esperan. Y tú esta noche puedes recoger esa costumbre y darle el sentido que la Iglesia le dio desde el principio, sin hogueras paganas ni gestos heredados que ya nadie entiende. Con un cuenco, un dedo, un nombre y la fe del bautismo, eso basta. ¿Qué vas a hacer mañana cuando amanezca el 24? La pregunta parece sencilla y sin embargo lo cambia todo, porque tu difunto a esta hora de la víspera está empezando a recibir lo que ya hemos descrito: la visita interior del bautista, el ardor purificador que se intensifica, la luz del solsticio inclinada sobre el purgatorio, la confirmación del bautismo. Y el cielo, que conoce cada detalle del alma de quien tú amas, espera de ti algo concreto mañana, algo lejano a lo extraordinario y a lo difícil, algo que la Santa Abulense enseñaba a sus hijas con palabras que sus prioras conservaron y copiaron de convento en convento. Algo que cabe en una mañana ordinaria de cualquier vida católica. Primero, mañana asiste a la misa de la Natividad de San Juan Bautista. En cualquier parroquia católica se celebrará. Llega un poco antes, siéntate, pronuncia en silencio antes de que comience el sacerdote el nombre de tu difunto. Pídele al Señor que esa misa sea aplicada por su alma. Y cuando llegue el momento del ofertorio, cuando el sacerdote eleva el pan y el cáliz, ofrece junto a esa ofrenda el nombre de la persona que llevas en el corazón, sin necesidad de decirlo en voz alta. El cielo lo escucha en la intención profunda de tu corazón. Esa misa, ofrecida por el alma de tu difunto en la fiesta del precursor, tiene un valor que Santa Teresa de Jesús describía con claridad. Dejaba escrito en sus cartas que una sola misa, aplicada a un difunto en fiesta solemne, aprovecha al alma más que muchas oraciones particulares dichas en días comunes. Segundo, reza el Padre Nuestro pronunciando el nombre. Aquí entra una de las enseñanzas más densas y más bellas de la Santa Abulense. En el Camino de Perfección, capítulos 27 y 28, Santa Teresa de Ávila dedicó páginas enteras al Padre Nuestro. Decía que era la oración perfecta, la oración que el mismo Señor nos enseñó, y que cada petición de aquellas 7 encierra mares de doctrina que un alma despierta puede ir descubriendo sin acabar nunca. Pues bien, mañana, en algún momento del día, siéntate en un lugar tranquilo de tu casa y reza el Padre Nuestro de una manera particular. Al empezar cada petición, antes de pronunciarla, di el nombre de pila de tu difunto: Padre Nuestro, por el alma de fulano que estás en los cielos. Por el alma de fulano, santificado sea tu nombre. Por el alma de fulano, venga a nosotros tu reino.
Y así con las 7 peticiones. Lo que ocurre con ese gesto es algo concreto. Cada petición se ofrece nominalmente. Cada gracia que pide el Padre Nuestro queda dirigida al alma de tu difunto con su nombre propio escrito en la intención. Hay un detalle teresiano que conviene retener. La Santa Abulense decía que el Padre Nuestro, rezado con calma y la intención puesta en un alma del purgatorio, opera como un agua que baja despacio por las 7 acequias del huerto. Cada petición es una acequia, y su agua llega a un sector concreto de la sed del alma. La primera petición la consuela en la santidad, la segunda en la pertenencia al reino, la tercera en la conformidad con la voluntad del Padre, y así las 7 hasta la última, que la libra del mal y le devuelve la paz. Si haces ese Padre Nuestro mañana, despacio, sin saltarte petición ninguna, tu difunto recibirá las 7 acequias en orden y su huerto interior quedará regado como la Santa Abulense lo describía. Tercero, enciende una vela esta noche, una vela blanca, de las que se venden en cualquier parroquia. Enciéndela antes de acostarte y déjala arder en un lugar seguro hasta que se consuma o tengas que apagarla con cuidado. Mientras la enciendes, pronuncia el nombre de tu difunto y esta frase: Señor, que esta luz acompañe a su alma en la víspera del Bautista. Esa vela, en el lenguaje sacramental de la Iglesia, es signo de la luz de Cristo que el bautismo encendió un día en su alma. Y al encenderla esta noche, recuerdas ante Dios que aquella luz interior del bautismo sigue ardiendo, sigue siendo del cielo por derecho. Aquí está el pico, la parte que tienes que escuchar con la respiración detenida una vez más. Estos 3 gestos sencillos, misa del 24, Padre Nuestro con nombre, vela encendida en la víspera, son lo que el alma de tu difunto te pide concretamente esta noche. Los pide en silencio, desde la sed interior que la visita del Bautista despierta en ella, y los pide porque sabe, con el conocimiento limpio que las almas tienen en su tiempo de purgatorio, que esos gestos suben al cielo como una sola ofrenda y vuelven sobre ella como una sola gracia. Y Santa Teresa de Jesús lo confirmaba con palabras directas. Decía la Santa Abulense que un alma del purgatorio, asistida por un vivo en la fiesta de un santo grande, recibe en pocas horas lo que en otras circunstancias tardaría meses en recibir. Y aquí, casi al borde de cerrar el loop principal que viene abierto desde el comienzo, se aclara algo definitivo. Lo que las almas sienten en la víspera del 24 de junio se hace efectivo en su mayor potencia cuando un vivo aquí abajo coopera con esos 3 gestos. La víspera marca el momento. Tu difunto es el destinatario y tú eres el cooperador que aquí abajo abre la corriente. Y San Juan Bautista, el precursor que prepara siempre el camino, es el intercesor celeste que une todo eso en una corriente espiritual, que el Padre acoge con la cercanía con la que acoge cada oración, hecha por un hijo que pide por otro hijo. Cuando mañana cierres los ojos por la noche y mires hacia atrás la jornada, sabrás que aquel 24 fue distinto, que tu difunto está más cerca del cielo que ayer, y esa certeza interior no se compra con nada en este mundo. Mañana, al abrir los ojos antes del canto del gallo, mira hacia el este. El cielo todavía estará oscuro, pero ya tendrá un tono distinto al de cualquier otra madrugada del año. Ese tono gris azulado que tiñe el horizonte antes del 24 de junio es el alba del precursor, la hora en la que la Iglesia canta laudes de la Natividad de San Juan Bautista. Es la hora en la que algo se cumple en el alma de tu difunto, algo que venía preparándose desde anoche y que en ese momento exacto alcanza su consumación interior. Detente en esto. Santa Teresa de Jesús, en uno de los pasajes más conmovedores de sus relatos sobre las almas del purgatorio, escribió que el momento de mayor gracia en una víspera litúrgica grande está en el alba que la sigue. Lo dejó documentado con esa sobriedad que la caracterizaba cuando hablaba de cosas vistas en oración.
Decía la santa abulense que en la noche el alma se prepara, recibe la visita interior del santo, siente el ardor crecer, percibe la luz inclinarse sobre sí. Pero en el alba, esa preparación encuentra su consumación. El cielo coopera con todo lo que se preparó durante la víspera y le concede al alma un paso concreto hacia la visión beatífica. Imagínalo bien. Tu difunto esta mañana del 24, alrededor de las 5 o las 6 según donde vivas, va a sentir algo que ningún día anterior sintió con esa claridad. Va a sentir que algo de su tiempo en el purgatorio queda atrás. Una parte concreta, porque el purgatorio tiene su medida y solo Dios la conoce con exactitud. Un peso menos, una niebla disuelta. Una zona del alma que durante meses o años parecía obstruida y que esta mañana, por la mediación del precursor y por el gesto del vivo que aquí abajo ofreció esos 3 gestos sencillos, queda libre. Santa Teresa de Ávila describía este momento con una imagen que conviene retener. Decía que era como cuando una persona enferma, después de una noche de fiebre alta, despierta en la madrugada con la frente fresca y los ojos despejados y siente que algo se dio mientras dormía. Sin llegar todavía a la curación completa, es un descanso real, una mejoría que el cuerpo reconoce sin necesidad de que nadie se lo explique. Pues bien, eso mismo, exactamente eso, ocurre en el alma de tu difunto mañana al alba si tú esta noche has hecho los gestos que Santa Teresa de Jesús enseñaba. La frescura interior, la obstrucción cediendo, la mejoría espiritual que el alma reconoce sin necesidad de palabras. Hay una observación más de la santa abulense que vale la pena recoger aquí. En conversación con la Madre Ana de Jesús, Santa Teresa de Ávila dejó dicho que las almas del purgatorio, en el momento exacto en que reciben uno de esos pasos hacia el cielo, experimentan una clase de gratitud que aquí abajo no tenemos vocabulario para nombrar bien. Una gratitud que mira hacia los vivos que cooperaron. Una gratitud que el alma dirige desde su tiempo de purgatorio a las personas que en la tierra rezaron, ofrecieron misas, encendieron velas y pronunciaron su nombre. Y esa gratitud queda registrada en el alma del difunto, lejos de evaporarse en el aire. Cuando esa alma entre algún día a la visión beatífica, una de las primeras cosas que pedirá al Padre en el cielo será rogar por aquellos vivos que la asistieron en su tiempo de purgación. Y aquí se cierra, por fin, todo lo que llevabas escuchando desde el principio del video. La pregunta que se hicieron las hijas de la santa abulense cuando ella les contó la visión, la pregunta que tú mismo te has hecho sin atreverte a formularla en voz alta. La pregunta sobre dónde está tu difunto y qué siente y qué puedes hacer tú esta noche por su alma tiene esta respuesta concreta. Tu difunto está en su tiempo de purgatorio, sí, pero esta víspera del 24, por intercesión del precursor, recibe una visita interior que aumenta su sed y le da consuelo, intensifica su purificación y le acerca al fin de ella, inclina sobre su alma la luz del solsticio y le hace gustar un anticipo de la visión beatífica. Y tú, con la misa de mañana, con el Padre Nuestro nominado, con la vela encendida esta noche, con el agua bendita sobre la foto, cooperas concretamente con esa obra del cielo. Y mañana al alba se consuma esa cooperación. Aquí está el último pico. Lo que vas a sentir tú mismo cuando despierte el 24 y mires hacia atrás los gestos hechos. Una paz que no esperabas, una paz con sabor a fiesta, a tarea cumplida, a deber filial respondido. La santa abulense lo decía así a sus hijas. Cuando un alma de la tierra acompaña a un alma del purgatorio en una fiesta grande del calendario, esa alma de la tierra recibe también una caricia del cielo. Sin pedirla, sin buscarla, la recibe. Porque Dios, que es Padre, y nunca olvida los gestos pequeños hechos por amor, devuelve siempre con creces lo que un hijo hace por otro hijo. Y por eso esta mañana del 24, mientras tu calle huele a humo de hogueras apagadas y la gente despierta con resaca de fiesta pagana, tú vas a despertarte con una paz distinta,
con la paz del que sabe que aquella alma que lleva en el corazón está más cerca de Dios que ayer, con la paz del que cooperó con el cielo en una víspera única del año, con la paz del que pronunció un nombre, encendió una vela, ofreció una misa y rezó un Padre Nuestro despacio. Esa paz va a quedarse contigo todo el día del 24 y durante muchos días después. Porque cuando un alma del purgatorio recibe un paso real hacia el cielo, los vivos que cooperaron quedan ligados a esa alma con un lazo nuevo que ya no se rompe. Y aquí estás. Aquí, conmigo, al filo de la víspera del 24, con todo lo que esta voz acaba de poner en tu corazón. Llegaste a este momento con una pregunta que no te atrevías a formular en voz alta. Una pregunta sobre tu difunto, sobre lo que siente esa alma específica en esta noche concreta del año. Y ahora, después de todo lo recorrido juntos, sabes que la víspera del 24 de junio guarda una firma propia dentro del calendario católico. Sabes que San Juan Bautista, el precursor que esperó 30 años en el desierto, se acerca esta noche a las almas del purgatorio como un hermano mayor reconoce al hermano pequeño que aún cruza el río que él ya cruzó. Sabes que el alma de tu difunto siente ese reconocimiento, ese ardor que se aviva como una herida que sana más rápido, esa luz que se inclina sobre su espera al filo del solsticio del verano castellano. Sabes que su sed más honda es la sed de su propio nombre, pronunciado por una voz viva. Sabes que un cuenco de agua bendita, una vela blanca encendida esta noche, una misa ofrecida mañana en la fiesta del precursor, un Padre Nuestro rezado despacio con su nombre en cada petición, son los gestos exactos que el cielo está pidiéndote en esta víspera única del año. Eso ya es tuyo. Eso ya nadie te lo quita. Eso quedó escrito en tu corazón con tinta que ningún cansancio borra. Por eso esta noche, antes de cerrar los ojos, podrás acostarte con una calma distinta. La calma del que sabe lo que tiene que hacer al despertar mañana al alba. La calma del que cooperó con el cielo en la víspera única del año en que el precursor anuncia. La calma de un hijo que ya entendió que el amor por los difuntos tiene gestos concretos, fechas concretas, palabras concretas, y que ningún amor de este mundo se pierde mientras un vivo aquí abajo pronuncia en voz alta el nombre de un alma que ya partió hacia el Padre. Santa Teresa de Jesús lo decía con su sobriedad de siempre: nada de lo hecho por amor a un alma del purgatorio cae en saco roto. Todo sube al cielo y vuelve sobre el alma como una lluvia. Déjame decirte algo antes de despedirnos, algo que se entiende después de haber pasado un rato escuchando esta voz que te habla al oído. Lo que has recibido aquí sobre la víspera del 24 es una parte concreta de una verdad mucho más ancha, una verdad que Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus hijas en los conventos descalzos y que ellas iban descubriendo despacio, víspera tras víspera, fiesta tras fiesta. La verdad de cómo las almas del purgatorio viven dentro del calendario católico, de cómo cada día del año les hace algo distinto, de cómo cada fiesta del cielo se inclina sobre ellas con firma propia. Tu difunto, esa alma que esta noche llevas en el corazón, tiene muchas más vísperas por delante. La víspera del Corpus Christi, cuando el cuerpo del Señor sale en procesión y las almas perciben ese paso desde adentro como un eco celeste. La víspera de la Asunción de la Virgen, cuando la Madre del Cielo desciende sobre el purgatorio con un manto que cubre a sus hijos espirituales. La víspera de Todos los Santos, cuando las almas oyen acercarse a la entera comunión de los santos como una multitud que viene a buscarlas. La víspera de la Navidad, en la que el niño recién nacido alarga su mano desde el pesebre hasta las almas que esperan, y muchas más. Vísperas que ninguna persona devota debería desconocer si quiere acompañar a sus difuntos a lo largo del año. Y no son solo las vísperas. Hay también días concretos del mes, horas concretas del día, gestos que Santa Teresa de Ávila
enseñaba a las prioras de sus conventos para acompañar a los difuntos con eficacia. Hay enseñanzas suyas sobre cómo orar al amanecer por los muertos, sobre cómo ofrecer el rosario por un alma del purgatorio, sobre cómo aprovechar la hora del ángelus para enviar gracias a un difunto cuyo nombre llevas en el corazón, sobre las visitas que esas almas hacen a veces a los vivos, sobre cómo distinguir las gracias auténticas del cielo de las imaginaciones del propio dolor, sobre cómo cuidar el alma cuando un difunto se acerca demasiado a un vivo y éste se obsesiona con la ausencia, sobre tantas cosas que la Santa Abulense puso por escrito y que la mayoría de los católicos hoy desconoce porque nadie las cuenta. Y yo voy contándotelas todas despacio. Esta voz que te ha acompañado hasta aquí, la misma que te habló del Bautista y del solsticio y del agua bendita y del nombre de tu difunto, te seguirá contando esas otras cosas cuando tú quieras volver. Cada vez que vuelvas, encontrarás algo nuevo que llevarte, algo nuevo que aplicar a esa alma que llevas en el corazón, algo nuevo que pronunciar en voz alta para que tu difunto reciba un alivio concreto en su tiempo de purgatorio. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba con más insistencia. Los vivos están unidos a los difuntos por un lazo que la muerte misma no rompe, y ese lazo se mantiene vivo y ardiente con el conocimiento, con saber qué se hace y por qué. Mira lo que hay justo delante de ti. Otra puerta abierta, otra verdad teresiana que cabe en una mañana ordinaria de cualquier vida católica. Si la cruzas, entrarás en otra conversación que sigue lo que esta noche empezó. Una conversación en la que el alma de tu difunto te espera también, porque sabe que cada vez que aprendes algo nuevo sobre el purgatorio, el cielo le permite recibir un poco más de la gracia que esa alma necesita para acercarse a la visión. Cruza esa puerta. Hazlo ahora, mientras la noche del 23 sigue abierta, mientras la calma de esta voz acompaña, mientras el nombre de tu difunto está vivo en tu boca de un modo que mañana, con las prisas del día, podría apagarse. Cruza la puerta y deja que la siguiente verdad teresiana entre en tu corazón con la misma sencillez con la que entró esta. La espera será muy corta. Está justo ahí, donde ahora mismo se ve. Una sola decisión tuya, un solo gesto, y el lazo entre tú y tu difunto se fortalecerá otra vez con una enseñanza guardada para ti, la que la Santa Abulense dejó escrita para los que tienen oídos para escuchar despacio. Y tú, que llegaste hasta aquí esta víspera del 24, ya demostraste que tienes esos oídos, que sabes escuchar despacio y que hay una voz amiga al otro lado, dispuesto a acompañarte con el cuidado con el que se cuida a un hijo que viene de lejos. Y ahora, antes de que te vayas a buscar la vela y el cuenco de agua bendita, déjame acompañarte un momento más, como una amiga que te acompaña hasta tu puerta y se queda en el umbral. Esta noche, mientras tu calle huele a hogueras y la gente celebra una fiesta que en su origen era cristiana y muchos ya celebran sin saberlo, tú vas a hacer algo distinto. Vas a velar despacio, a pronunciar un nombre, a encender una vela. Vas a esperar el alba del 24 con la calma del que sabe que está cooperando con el cielo en una hora única del año. Recuerda los versos que Santa Teresa de Jesús dejó escritos para los días en que el alma necesita firmeza tranquila. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Llévate esos versos para esta noche. Repítelos despacio cuando enciendas la vela y traces la cruz de agua bendita sobre la foto de tu difunto, y duerme con la confianza del que sabe que aquella alma que amaste recibe esta noche más de lo que tú alcanzas a imaginar desde aquí abajo. Que el Señor te bendiga en esta víspera. Que San Juan Bautista interceda por tu difunto al amanecer. Que la Santa Abulense te cubra con su manto carmelita esta noche y todas las que siguen. Hasta mañana, hija mía. Hasta mañana, hijo mío. Hasta el alba del 24. Juntos hasta entonces.